¿Están viendo ahí, chicos? Sí, profe, se ve en Word. Bien, perfecto. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un práctico agregado que se llama Mi Bienestar, SRL, ¿sí? Vamos a ver dos, Mi Bienestar y la curva. La curva está en el práctico, en la cartilla, y vamos a ver este que es Mi Bienestar, ¿sí? Nosotros que pretendemos que ustedes puedan interpretar y detectar las deficiencias comunes que hay en las empresas, reconocer e identificar las herramientas de análisis que vamos a usar para detectar esas deficiencias, determinar las causas o probables causas y concluir acerca de las posibles alternativas de solución a los problemas detectados, ¿sí? ¿Cuáles son las principales deficiencias que hay en las empresas? Las empresas tienen un activo, ¿sí? Que es el negocio de la empresa, que tienen que ser suficiente para atender a todos los requerimientos del negocio, ¿sí? Deme un segundito. A todos los requerimientos del negocio. También tiene, digamos, cuando digo satisfacer a los requerimientos del negocio, tiene que, digamos, tienen que ser lo suficientemente grande el activo, ¿sí? Como para que la empresa no pierda operaciones, pero también tienen que ser lo suficientemente, o sea, no tienen que ser extremadamente grande como para que digamos, esa empresa no esté sobredimensionada, ¿sí? No tenga lo que se llama ociosidad. De otro lado, la estructura de la financiación también tiene que ser la adecuada, ¿sí? La necesaria para que esa estructura de inversión esté adecuadamente financiada, ¿sí? Una tiene que ser suficiente, la otra tiene que ser la necesaria. Lo que quiero decir es que cuando el activo crece, también tiene que crecer en forma armónica la financiación de ese activo. Cuando el activo crece, también tiene que crecer en forma armónica. Cuando hay un crecimiento desmesurado de créditos por ventas, eso va a determinar como posible causa que haya incobrabilidad o mala gestión de las cobranzas, de los créditos. Bien, cuando crecen desmesuradamente los bienes de cambio, puede ser que haya problemas de ventas que no se producen o compras de bienes que no rotan, que no se venden, ¿sí? Eso trae aparejado, digamos, pérdidas, en el sentido de que acuérdense de que cuando hablamos de rentabilidad hablamos de resultados sobre un activo promedio. Si ese activo promedio está sobredimensionado, la rentabilidad baja. Cuando veíamos en las situaciones financieras a corto plazo, si los créditos por venta promedio son muy grandes, la rotación baja, los días de cobranza disminuyen. Y lo mismo con el caso de los bienes de cambio, ¿no? ¿Qué ocurre? Que con los bienes de cambio, acuérdense, cuando los bienes de cambio promedio son muy altos, los días de venta bajan, los plazos medios suben, ¿sí? Y la rotación baja. Los días de venta, perdón, la rotación baja, los días de venta suben, los plazos medios suben, ¿sí? Siempre que la rotación es baja, los plazos se agrandan. Por el lado del pasivo, ¿cuáles son los problemas que podemos tener? Mejor dicho, por el lado de la financiación. Que la financiación de terceros sea muy pequeña, ¿sí? Eso implica que la empresa para crecer necesita sí o sí autorretención de utilidades, ¿sí? Autofinanciación. Vale decir que necesita que el patrimonio neto crezca. Si la empresa distribuye dinero, ese patrimonio neto no va a alcanzar a financiar el activo, entonces tendrá que ir sí a recurrir a pasivos. Y por ahí, cuando la necesidad, cuando se recurre por necesidad a financiar el crecimiento con pasivos, el riesgo está en recurrir a pasivos que no sean convenientes, pasivos caros, pasivos onerosos, ¿sí? Y volvemos al inicio de nuestra materia cuando veíamos la composición de los pasivos. ¿Bien? O que también ¿qué puede pasar también? Que los pasivos estén descalzados con los plazos, algo que ya vinimos viendo. Financiamos activos no corrientes con pasivos a corto plazo. ¿Sí? Y esas son una serie de situaciones. Para decirlo brevemente,
La estructura de la inversión de la empresa tiene que ser la adecuada para la actividad que desarrolla, ¿sí? Y tiene que estar este, adecuadamente financiada, con las políticas financieras sanas que ya hemos visto. Entonces, ¿qué ocurre acá? En este planteo, en este caso, nos dan estados contables de la empresa Mi Bienestar, correspondiente a ejercicios contables 17, 16 y 15, y sobre eso, o sea, son tres estados contables consecutivos, aplicar las herramientas que se han desarrollado a lo largo del dictado de la materia para determinar cuál es la principal deficiencia que está afectando a esta empresa, si es que la hubiere, cuál cree que es la causa que provoca la deficiencia y qué sugerencia haría para poder superar los problemas detectados. Ustedes tienen ahí a mano el, este, el enunciado, por favor, ¿lo ven? ¿Lo tienen a mano el enunciado con las planillas de Excel? Profesor, no lo encuentro en la cartilla. ¿No está en la cartilla? No, la cartilla no está, debe estar en la plataforma. Debería estar en la Ah, plataforma. ya lo busco. A la asistencia la voy a pasar al final de la clase, ¿sí? Unos minutitos antes de que termine la clase, les paso. Está colgado en la plataforma, por favor, véanlo al Excel. ¿No está el Excel? Bueno, vamos viéndolo entonces. Bien, a ver, les voy a compartir el Excel. Tenemos la carátula y nos van a dar activos corrientes, Hay un enunciado en archivo de Word solamente. pero no está el Excel. El enunciado es el que vimos recién, es este. Hay un enunciado en Word, mi bienestar SRL. Bien, pero es Y no esto hay el que están ningún viendo. Excel. Bien, Sí, el mismo. Ese enunciado es el que está en Word y no hay nada más nada. a ver, bueno, a ver si se lo puedo pasar por acá. Bueno, Ahí lo tienen, lo ven, se lo mando al grupo acá. sí se lo ve. Bien, vamos viendo, a ver. ¿Qué nos dan? La carátula, este archivito tiene las hojas que no están en rojo,
son el enunciado. ¿Sí? La solución se la doy ahí al lado. La carátula con los datos de la empresa, cuál es el ejercicio, cuál es digamos, el nombre de la empresa, el quit, domicilio, la actividad, ¿sí? Los datos formales. ¿No? El estado de situación patrimonial de los 3 ejercicios en forma consecutiva y comparativa. Acuérdense que siempre tienen que estar expresados en la misma unidad de medida. Después nos dan el estado de resultados y la evolución. ¿Sí? El estado de evolución del patrimonio neto. El anexo de gastos de los 3 ejercicios y la nota. ¿Sí? El enunciado que me estaba diciendo que veamos qué ha pasado con esta empresa y que expliquemos cuáles son las herramientas que vamos a usar. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? ¿Sí? Vamos a trabajar de la siguiente forma. Vamos a ir viendo el análisis, fíjense, de derecha a izquierda, qué ha pasado con los activos corrientes. Han ido disminuyendo, ¿sí? ¿Qué ha pasado con el activo no corriente? A ver, el activo corriente ha ido disminuyendo más que fuertemente. Fíjense, de 20 a 14, de 14 a 9, ¿sí? Es una disminución bastante pronunciada del activo corriente. El activo no corriente también tiene una disminución, pero no es tan pronunciada. Es normal si los bienes se van amortizando. ¿Sí? Va a llegar un momento en que esos bienes van a ser reemplazados y se va a producir un salto, o sea, un incremento importante en la inversión de activo no corriente. Con lo cual, el total del activo también muestra un notable decrecimiento. ¿Bien? ¿Qué pasa con los pasivos? Los pasivos corrientes, por su parte, muestran un notable crecimiento. Los pasivos no corrientes también. Vale decir que el pasivo total también muestra un gran crecimiento. Entonces pasa de 4.800.000 a 9.800.000 y a 16.500.000. Vale decir que el patrimonio neto, bien, fíjense, ha ido disminuyendo sustancialmente de un ejercicio a otro hasta pasar de una magnitud positiva a una magnitud negativa. Es decir, se ha ido sustituyendo financiación. ¿Por qué se ha ido sustituyendo? ¿Por qué disminuye el patrimonio neto? ¿Por qué disminuirá el patrimonio neto de un ejercicio a otro? ¿Ustedes qué opinan? Retiros. ¿Qué más? La principal causa de variación del patrimonio neto debiera ser el resultado del ejercicio y luego los retiros o los aportes. ¿Sí? Si vamos a ver los resultados del ejercicio, vamos a ver que en el ejercicio el 2015, el resultado del ejercicio fueron 7.346.000, ¿sí? En el ejercicio siguiente, 27.891, y en el ejercicio siguiente, pérdida, 85.734, pérdida. Vale decir, ¿sí? Vale decir que la variación negativa de un ejercicio a otro del patrimonio neto, fíjense, entre el 2016 y el 2015 hubo una variación negativa de 5.667.000, mientras que el resultado del 2016 fue solamente de una pérdida de 27.891. Es decir, acá sí hubo un retiro, porque la variación entre los dos patrimonios netos no está explicada solamente por la pérdida de ejercicio, sino que también por la variación por el retiro. ¿Sí?
Y lo mismo pasa con la variación del patrimonio neto entre el 2017 y el 2016. Ahí hay una pérdida de 5.431.000, una pérdida de valor del patrimonio neto. ¿Cuánto fue la pérdida del 2017? Solamente 85.000 pesos. Entonces, claramente ahí lo que hubo fue, y lo podemos ver, distribución de utilidades, como bien decía Julieta, en ambos ejercicios, 2016 y 2017. ¿Bien? ¿Dónde lo vamos a ver? Entonces, digamos, eso lo vemos con la comparación, ¿no? Con el análisis comparativo. Vamos a ver acá. Y bueno, si lo queremos ver haciendo un análisis vertical y horizontal, Profe, ¿está compartiendo el Excel? ¿sí, no? ¿No lo ven? No, profe. Bueno, pues tienen el archivo, ¿verdad? Sí, sí, lo tenemos. Bueno, entonces, les decía, acá les decía, la variación patrimonial del año 2017 versus el 2016 versus el 2017, 5.666.000. Y el resultado del ejercicio ha sido solamente una pérdida de 27.000. Y la disminución patrimonial del 2017 versus 2016, 5.431.000, cuando la pérdida solamente fue 85.000. Vale decir que esta situación patrimonial nos va a mostrar una disminución del patrimonio neto superior a al resultado del ejercicio. Entonces, en el estado de evolución, vamos a ver ese detalle de la variación y lo que está marcado en rojo es la tremenda distribución de utilidades que hubo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Bien, entonces, lo que vamos a hacer es nosotros vamos a esta solución que dice HJ, dice, vamos a ir viendo en forma histórica con base en el 2015, el 2015 va a ser el 100, cómo se ha ido comportando a nivel vertical y horizontal el estado de situación patrimonial. Esto se lo dejo para que ustedes lo analicen y lo vean. ¿Está? Ya, tienen una fuerte ayuda con los números que están en rojo. ¿Por qué? Porque los números que están en rojo son los que van a ir explicando, fíjense, en el año, en el pasivo, el fuerte incremento de los pasivos. ¿Bien? Y por otro lado, en el patrimonio neto, la fuerte disminución del patrimonio neto. Todo lo que es análisis vertical y horizontal se lo dejo para ustedes, ¿sí? ¿Qué vamos a empezar a aplicar ahora nosotros? Los índices que hemos ido viendo, ¿sí? Básicamente el endeudamiento. ¿Recuerdan? Uno de los primeros que hemos visto. El endeudamiento en el año 2015 era 0,40. En el año 2016 o sea, era menor que 1, ¿se acuerdan? Política financiera sana. En el año 2016 pasó a 1,41 y en el año 2017 cae a 3,21, a negativo. Que el endeudamiento sea negativo es un pésimo índice. ¿Por qué? Porque significa que el patrimonio neto es negativo. ¿Por qué? Porque el pasivo nunca puede ser negativo, ¿sí? O se tiene deuda o no se tiene deuda. Pero el patrimonio neto sí que puede ser negativo. Cuando tienes más deudas que activos, tenés un patrimonio neto negativo. Entonces ahí en este índice vemos claramente cuál ha sido la evolución, la pérdida, digamos, de solvencia o aumento este, del, del endeudamiento, de la participación del pasivo en la financiación. Luego tenemos el costo del endeudamiento. Pasó de 25 a 7,88. Es decir, por eso capaz que la empresa se endulzó, si vale el término, ¿no? ¿Sí?
en el sentido de que como el endeudamiento era barato, o digamos, cada vez menor, el costo de ese endeudamiento era cada vez menor, lo que hizo es endeudarse cada vez más. ¿Sí? Vamos a ver si ese endeudamiento menor se correlacionaba con la rentabilidad del activo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, ¿De dónde profe. vienen los datos? Si ustedes hacen clic en la celda, van a ver dónde vienen todos los datos, ¿no? Acá estamos tomando como que los pasivos al cierre del 2015 son promedios, ¿no? En cambio, los pasivos del 2016 y del 2017 saquen el promedio, ¿no? De los conceptos, igual que vamos a ver más adelante el activo promedio, ¿sí? Acuérdense, nos acordamos también del índice de inmovilización, para decir, bueno, a ver cómo estaba financiado ese activo no corriente. ¿Se acuerdan las políticas financieras sanas? Ese activo no corriente tenía que ser financiado totalmente con el patrimonio neto, ¿sí? Si lo comparamos, el patrimonio neto del primer ejercicio era menor que el activo no corriente, no tenía un buen índice, ¿sí? En el año 2016, el patrimonio neto era bastante mayor que el activo no corriente, con lo cual tenía muy buen índice. Pero ¿qué ocurrió? En el año siguiente, el patrimonio neto se hizo negativo y ya no podía financiar absolutamente nada. ¿Bien? Luego tenemos el índice de... ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, luego tenemos la rentabilidad económica, la utilidad ordinaria antes de intereses e impuestos, ¿sí? Dividido el activo promedio. En el año 2015 era el 39, casi el 40%, cayó al 7,29 en el 2016 y cayó al 6,76 en el 2017. ¿Y por qué va cayendo? Porque cae el activo, ¿sí? El activo, la empresa se va descapitalizando y a su vez va cayendo más fuertemente aún el, la utilidad, ¿sí? La utilidad, fíjense, de un ejercicio al otro cayó un 89% y el activo cayó un 37%. Es decir, no solo cae, sino que cae más que proporcionalmente la utilidad. Es decir, cae menos eficiente. La rentabilidad del patrimonio neto, acuérdense, era la utilidad neta, ¿sí? O el resultado financiero, el resultado antes de los impuestos. En este caso, a ver, la utilidad del ejercicio, ¿sí? En este caso, no hay impuestos, así que antes y después de impuestos coinciden. Entonces tenemos que la rentabilidad del patrimonio neto, la rentabilidad financiera, en el año 2015 era 46%. En el año 2016, 0,24%. Negativa, o sea, ya hay pérdida, ya es una rentabilidad negativa, y en el año 2017, 9,41 negativo. Vale decir que en el año 2015, perdón, la rentabilidad económica era 39,97 y pasó a una rentabilidad patrimonial del 45. Es
Es decir, que convino estar endeudado porque potenció la rentabilidad, ¿sí? Aumentó. El patrimonio neto fue más eficiente que el activo, eso quiere decir. En cambio, los otros años no, ya no, porque da pérdida, ¿sí? ¿Está? Después vamos a ver un índice nuevo que nosotros no hemos visto, pero que sí lo vamos a utilizar acá. Y es el índice de plazos medio de cancelación del pasivo, perdón, plazo de cancelación del pasivo respecto de las ventas. ¿Y qué mide? El pasivo promedio, ¿sí? Dividido las ventas por mes, ¿sí? El pasivo está expresado en pesos y las ventas mensuales están expresadas en ventas por mes, ¿sí? Entonces, si dividimos, se van a simplificar los signos pesos y van a quedar los meses, ¿sí? El pasivo del año 2015 era 6.387.000 y las ventas mensuales 2.122.000. Es decir, que la empresa necesitaba vender 3 meses de ventas cubrían el pasivo, ¿sí? Lo lógico sería que la empresa tienda a que esto sea un indicador cada vez menor, ¿no? Que haya o más venta o menos pasivo. Si ese pasivo aumenta, que por lo menos convenga en términos de rentabilidad. ¿Qué pasa en el año siguiente? Las ventas caen, ¿sí? Y el pasivo aumenta. Entonces, desde ya que el plazo, la cantidad de meses necesarias para que las ventas alcancen para cubrir el pasivo son más. Pasa a 4 meses 44. Y en el año 2017 ya se dispara porque las ventas siguen bajando fuertemente y el pasivo promedio aumenta, ¿sí? Porque se ha ido incrementando el pasivo. Dicho de otra forma, la empresa al ir incrementando, sustituyendo su pasivo por su fuente de financiación, aumentando la de tercero y disminuyendo la propia, lo que hace es, por supuesto, afecta la rentabilidad, afecta el índice de endeudamiento y afecta este índice de ventas, meses de ventas para cancelar el pasivo. Conclusiones. Las distribuciones de utilidades en exceso que producen una descapitalización de la empresa, ¿sí? ¿Qué pasó? Como no, la empresa se veía con su patrimonio neto disminuyendo, necesitaba financiar. Daniela, ¿está escribiendo en la pantalla? ¿Puede ser? La distribución de utilidades en exceso que produce una descapitalización de la empresa, lo que requiere asumir nuevas deudas, ¿sí? Va reemplazando patrimonio neto con pasivo, ¿no? Caída brusca de la rentabilidad del activo, la empresa dejó de tener utilidad y pasa a tener pérdidas. Se conjuga todo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Y bueno, fijarnos, si vamos al estado de resultados, ¿sí? Fijarnos, revisar los costos y gastos a fines de eliminar ociosidades, improductividades y excesos, y verificar la causa de la pérdida de mercado para tratar de revertir la fuerte caída de las ventas. Si vamos a estos resultados, vemos que las ventas caen fuerte, 25, 21, 13, ¿sí? Sobre la política de distribución de utilidades, básicamente este es el problema, ¿no? Para evitar repetir la situación planteada en el ejercicio 15 y 16, evitar la distribución de utilidades hasta recomponer la relación de financiación sana que debe haber, ¿no?, entre la inversión y la estructura financiera.
Recuperar el patrimonio neto mediante la obtención de utilidades y reinversión de las mismas. Tratar de obtener nuevos aportes de los socios, en definitiva, recomponer, ¿sí?, la estructura de financiación. Es decir, que el pasivo sea suplantado por aporte de los socios, ¿sí? Fíjense cómo, si hacemos un análisis del pasivo, la empresa fue incrementando sus pasivos comerciales, incrementando los préstamos, ¿sí? Fíjense, y las cargas fiscales, acá debe ir desde ya un atraso fiscal, pero vean, inclusive en el no corriente, ¿no? Vean ustedes cómo, Profesor, ¿y ahí en cuánto tiempo en el 2017 puede estar con un pasivo, un patrimonio neto negativo? ¿Esa es una, situación se tiene que sanear en el corto plazo o mediano sí, plazo? sí, es una buena pregunta. La ley de sociedades comerciales indica que cuando la empresa tiene pasivo negativo es una causal de disolución. Y te soy honesto, y esa te la debo para la próxima clase, te averiguo, la ley le da un plazo a la sociedad para que recomponga su patrimonio neto a través de de nuevos aportes, o sea, ya sea nuevos socios o que los socios antiguos produzcan nuevos aportes, realicen nuevos aportes. Pero es causal de disolución cuando el patrimonio neto es negativo, ¿sí? Fernando Iba, me parece que mandó un mensaje que no era para acá, ¿no? ¿Estamos claros hasta acá, chicos? Sí, profesor. Son ejemplos medio burdos porque vamos acá, ¿sí? Para ver cómo eh, no se puede distribuir más utilidades que las que hay. Y eso es así, ¿no? Pero es para que vean ustedes cómo a veces cuando la empresa va distribuyendo más utilidades que las que corresponden, eh, vamos a, sí, vamos a poner a la empresa, ¿sí? Nosotros no, pero los dirigentes, los directivos van a poner a la empresa en una situación de estrés financiero, ¿sí? ¿Estamos acá? Sí, estamos. Bien. Bueno, ahora vamos a ver el caso que está en el trabajo práctico. ¿Qué caso está me refiero a la cartilla, ¿no? Eso está en la cartilla. El trabajo práctico que se llama, a ver, la curva.
¿Lo tienen a mano? Es el Sí, práctico profe. 6. Sí. De todos modos lo comparto yo acá. Y dice así, a ver, nosotros tenemos que lograr que ustedes identifiquen situaciones de sobre o subinversión en las distintas estructuras patrimoniales, interpretar las posibles causas de dicha situación y proponer alternativas de solución. Lo mismo que recién. A usted le presentan los siguientes datos referidos a la empresa de la curva, expresado en miles de pesos. Año, patrimonio neto, pasivo, está en miles de pesos, ¿no? Patrimonio neto pasivo, activo corriente, ingresos totales, utilidad neta, utilidad operativa, capital de trabajo, activo no corriente, pasivo no corriente, pasivo corriente. La sociedad no generó impuesto a las ganancias y no obtuvo resultados extraordinarios, tampoco obtuvo resultados de actividades secundarias. En función de lo que es datos arriba detallado, aplique el instrumental necesario para determinar si existe alguna deficiencia en la empresa, indicando qué deficiencias se encuentran, si la encontró, cuál cree que puede ser la causa de los problemas evidenciados. Entonces, ahí ya me gustaría que ustedes vayan viendo de resolver esto y lo vamos viendo juntos, pero empiecen ustedes con la resolución. ¿Por dónde arrancarían? A ver. Puede ser un análisis parecido a lo que hicimos en el práctico anterior. Exacto. Por ejemplo, tengo los datos del pasivo y tengo los datos del... A ver, les doy una ayuda para que hagamos lo que más nos interesa. Saquen el endeudamiento, Sí. ¿sí? Saquen la liquidez corriente, saquen la, la importancia de las utilidades, la utilidad neta sobre las ventas. Entonces dijimos, el endeudamiento, el capital de trabajo, la liquidez corriente, ¿sí? Para que lo ordenemos, saquemos el endeudamiento primero. Saquen el endeudamiento de los 7 ejercicios.
Bien, ya vamos teniendo las primeras observaciones. A ver, endeudamiento. Arranca en 0,56, 0,55, ¿sí? Después pasa a 0,66, 67, 0,93, 0,93, 1,25, 1,25, 1,28. 1,28, 1,61, 76, 1,70, 0,5. Bien. ¿Qué ocurrió entonces? El endeudamiento fue aumentando, ¿sí? ¿Qué pasa con el capital de trabajo? Saquemos el capital de trabajo. Ya está calculado el capital de trabajo. Eh, Fue decreciendo desde el año X0 al año X6, se volvió negativo. Bien. Arrancó en 18,1, 8,1, menos 5, menos 2, menos 5, menos 10, menos 13. Perfecto. ¿Y qué indica eso? El endeudamiento indica que va aumentando el pasivo respecto del patrimonio neto, ¿sí? ¿Y qué indica el aumento, o mejor dicho, en este caso, la disminución del capital de trabajo? Que va aumentando el pasivo pasivo corriente respecto del activo corriente. Es decir, el pasivo no solo que se va creciendo, sino que va creciendo en el corto plazo. Y ahora, saquemos la liquidez corriente, que desde ya va a ser como. El capital de trabajo es decreciente, la liquidez corriente, ¿cómo va a ser? Así es, Mariana. El endeudamiento va aumentando, ¿sí? Porque va creciendo la financiación de terceros. Y la liquidez también decrece, claramente. Pues si el capital de trabajo se va haciendo más chiquito, es porque el pasivo corriente se va haciendo cada vez más grande, ¿sí? Respecto del activo corriente. Entonces tenemos 2,20, 3,24. Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué crecerá? Como dijimos recién, se disminuye el endeudamiento, ¿sí? Se está sustituyendo financiación. Va disminuyendo la participación del patrimonio neto y va aumentando la del pasivo, la que vimos recién, a mí. Esa variación, ¿sí? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde se ve reflejada esa sustitución? Perfecto, Mariana. En la utilidad neta, claro, la utilidad neta, ¿cómo fue? De 4,4, 1,2, 0,9, 3,2, 3,8 negativo, ¿sí?
La utilidad neta, o sea, la empresa no está generando dinero, ¿sí? Ese dinero, ¿qué ocurre? Al no generarse, se va disminuyendo el patrimonio neto. Si la empresa quiere seguir manteniendo su activo, o fíjense que el activo también, el activo corriente, el activo no corriente, fíjense, si van, fíjense el activo corriente más el activo no corriente, ¿sí? Lo tienen a todo ahí, ¿verdad? Si sacan el activo total, van a ver que el activo total, que no lo, pueden sacarlo de dos formas, ¿sí? Sumar el activo corriente más el activo no corriente, o, lo que es lo mismo, sumar el pasivo más el patrimonio neto. ¿Sí? De las dos formas deberían sacar, debería ser igual, ¿no? Obviamente. Bien. Entonces, si ustedes van viendo que el activo va aumentando, pasa de 70, 75, 83, 89, 92. El activo va aumentando. ¿Qué ocurre? El activo, ¿cómo aumenta? Con la sustitución de financiación. ¿Por qué lo sustituye? ¿Por qué sustituye la financiación aumentando el pasivo y disminuyendo el patrimonio neto? Porque el resultado es negativo, ¿sí? A su vez, esa composición del pasivo, fíjense cómo está compuesto el pasivo, lo tienen a los dos, el no corriente y el corriente a la par, ¿sí? Fíjense cómo el no corriente desaparece en el año X1, ¿sí? Y todo pasa a ser pasivo corriente, con lo cual esa nueva composición del pasivo hace que la situación sea más estresante en el corto plazo. ¿Bien? Bien. ¿Se va entendiendo o no? Saquen ahora, a ver si lo pueden, si se animan. ¿Cuáles serán los resultados financieros generados por el pasivo? ¿Cómo obtenían ustedes los resultados financieros? Los resultados financieros se tienen que saber bien para pasear. Son los que están entre la utilidad operativa y la utilidad neta. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la utilidad neta y la operativa, o sea, la operativa está antes de los resultados financieros y la neta está después. Entonces, saquen los resultados financieros. Profesor, los resultados financieros generados por pasivos son los intereses de pasivos, ¿no? Sí.
¿Lo sacaron? Claro, sé que la diferencia entre la utilidad operativa y la utilidad neta. En el X0 sería 0,6. Sí, fíjense qué pasó con el resultado financiero generado por el pasivo, los intereses. Claro, fueron aumentando. Ahora bien, ¿con qué lo podríamos relacionar a esos intereses? Para sacar otra conclusión. ¿Con qué tiene sentido que relacionemos los intereses? Chicos, creo que acá está la respuesta, ¿no? Con la financiación de terceros, claro, Mariana. Relaciones y lo que se pagó por interés, o sea, lo devengado por intereses, con el pasivo, para que sacar el costo del pasivo y saquen la rentabilidad económica y saquen la rentabilidad financiera y veremos qué pasa. Y con eso ya podríamos tener elementos para tener una conclusión, llegar a una conclusión, que ya venimos viendo, ¿no? Cómo qué ha ido pasando.
¿Qué pasa con la rentabilidad económica? Va aumentando. Bien. Y la rentabilidad económica va aumentando y después cae, y después aumenta y después cae, ¿sí? La rentabilidad financiera, lo estoy dejando trabajar solo para ver cómo es el tema, ¿no? ¿Qué pasa con la rentabilidad financiera? La rentabilidad financiera la obtendrían dividiendo, ¿no? La utilidad neta en el patrimonio neto. Claro, va cayendo, exacto, sí, cae, va disminuyendo. ¿Y por qué? La rentabilidad económica aumentó, se mantuvo, ¿sí? Claro, por el costo del pasivo, exactamente. Como el costo del pasivo es, salvo el primer año, siempre el costo del pasivo es mayor a la rentabilidad del activo, entonces la rentabilidad financiera va a caer. ¿Sí? Entonces, si tienen que sacar una conclusión breve, ¿cuál es la principal causa de este empeoramiento general de los índices? Como para ir cerrando, una conclusión. Sobreendeudamiento, dice Julieta, y es verdad, es un incremento del pasivo, ¿sí? Que va sustituyendo la financiación de terceros. Y a su vez, ¿qué más? ¿Qué pasa? ¿Está bien que la empresa siga endeudando? Al aumentar el pasivo corriente también disminuye el patrimonio neto. Sí, pero Por eso está ende, bien. Por ende, a ver, por ende la utilidad neta también cae. en realidad la estructura patrimonial puede funcionar con un activo, con un pasivo mayor que el patrimonio neto, ¿sí? El tema, eso va a ser bueno si me conviene. ¿Y cuándo me conviene? Cuando la tasa de interés está por debajo de la tasa de rentabilidad económica. Y no está sucediendo. Acá el problema es, desde el punto de vista de la patrimonial, tenés un índice de endeudamiento que aumenta porque la participación del pasivo aumenta. Y a su vez, eso no estaría mal por sí solo, si esa participación del pasivo fuese barata, pero ese incremento de pasivo es caro, entonces te impacta en la rentabilidad, ¿sí?
Y a su vez, la empresa, como ese pasivo es caro, está dejando de tener ganancias. Entonces, se genera como un círculo vicioso, porque deja de tener ganancias, entonces el patrimonio se achica, toma pasivo, ese pasivo es caro, entonces vuelve a tener pérdida, se achica el patrimonio neto, sustituye con pasivo. ¿Me siguen? Profe, tengo una duda. Sí. ¿Ahí será que recurrió a la financiación por parte de terceros? ¿Por qué razón podríamos decir? Porque empieza a tener utilidades, seguramente utilidades menores a las distribuciones que puede llegar a ser, ¿sí? Esa es una situación, ¿está? La otra situación es que financia mal su crecimiento. El activo crece. A ver, nosotros ponemos una empresa, ¿verdad? Supongamos acá somos, no sé, 30 y pico, 34 es eso. Nosotros ponemos una empresa, ¿bien? Pero esa empresa nos da, pongamos algo que nos esté sobrando, un ahorro, pongamos 10 millones de pesos cada uno que tengamos ahí que no usemos, ¿sí? 10 millones por 34 son 340 millones de pesos, por ejemplo. Y empezamos a trabajar. Pero la empresa necesita 1.000 millones de pesos, ¿sí? Nosotros, ¿qué hacemos? O digamos, o lo que nosotros queremos hacer con la empresa, digamos, queremos aumentar, o que sea una empresa de flete, para hacer un ejemplo sencillo. Necesitamos más camiones, ¿sí? Bueno, si nosotros queremos comprar esos camiones y no nos da el cuero, entre comillas, no tenemos la capacidad de autofinanciarlo, ¿sí? Puede ser activo corriente, activo no corriente con patrimonio neto se debe financiar, ¿verdad? Es lo más. Si no tenemos la capacidad de financiarlo, tenemos que ir a el pasivo. No sería ningún problema si ese pasivo, primero, es no corriente en su mayoría, ¿bien? Y a su vez, la tasa de interés que nos cobran por ese pasivo es menor que la rentabilidad que nosotros le vamos a sacar a los camiones. ¿Verdad? ¿Siguiendo? Por eso es que la empresa, si la empresa no está adecuadamente financiada, el crecimiento del activo con una financiación desordenada puede hacer que, digamos, ese endeudamiento, el costo de ese endeudamiento te coma, te consuma el resultado que tuvo tu activo, ¿sí? Por eso la rentabilidad financiera depende de dos cosas, de la gerencia, del gerenciamiento, del manejo de los activos del negocio y de la financiación. ¿Cómo se financia? Si esa inversión se financia adecuadamente. Si se financia adecuadamente, se apalanca esa rentabilidad. Y si se financia en forma inadecuada o incorrecta, se consume esos resultados y esa rentabilidad. ¿Sí? A veces, por eso hay empresas que, ha pasado, hay muchos ejemplos, empresas que crecen, 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 y llega un momento que caen porque el crecimiento no lo han manejado de forma ordenada en cuanto a cómo financiarlo. No sé si me explico. Perfecto, Julieta, eso se ve con la palanca financiera, ¿sí? Con el efecto palanca, ese es el término, ¿no? Efecto palanca. Si sacan el efecto palanca, yo les aseguro, sáquenlo, ya con eso cerramos. El único ejercicio económico donde el efecto palanca les resulta positivo es en el ejercicio 1. El primer ejercicio corresponde al X0. ¿Sí? Sáquenlo y con eso vamos a cerrar.
Bien, ¿pudieron sacarlo? Mariana sí, Julieta también. El resto, la financiera dividido la económica, lo pueden sacar, le va a dar 1,37 el primer ejercicio, y luego 0,24, 0,12, menos 0,48, menos 0,52, menos 0,76, menos 0,92. ¿Se entiende, chicos, más o menos? Gracias, Ezequiel. Así es. Seguramente ha Profe, sacado, usted sí. no estaba presentando nada, ¿no? No estaba compartiendo pantalla, ¿no? No, no, esto ya quise que lo hagan ustedes, ¿sí? Trabajen un poquito. ¿Se entendió, chicos? Entonces, es esencial que el negocio genere dinero, ¿sí? Es esencial que el negocio genere dinero, ¿sí? Ahora, también tenemos que analizar, que lo hicimos en los prácticos anteriores, cómo se genera ese dinero, dónde se genera. ¿Se genera por la actividad operativa y ese dinero generado por la actividad operativa se potencia con el hecho de estar endeudado o no? Bien, porque reitero, no es que estar endeudado sea de por sí o por sí solo, por sí mismo, un hecho malo, ¿no? Al contrario, las economías que más crecen son las economías donde hay crédito, ¿sí? Crédito hipotecario para las empresas, para las personas que necesitan comprarse una vivienda, crédito prendario para las maquinarias, para los vehículos, para lo que fuera. Cuando hay crédito, las economías crecen, o sea que las deudas no es que sean malas, ¿sí? Porque cuando hay crédito hay una parte que presta el dinero y otra que lo usufructúa, o sea que lo recibe. Es decir, para uno va a ser crédito, para otro va a ser deuda. Entonces, que haya deuda no significa por sí mismo que sea mala. La política financiera sana te dice, te sugiere que esa relación pasivo de su patrimonio neto sea menor que uno. Pero si vos estás viendo que te conviene porque la tasa de interés es baja respecto del rendimiento que vos le vas a dar en tu negocio, bueno, tendrías que usufructuar, o sea, en algún sentido, tomar ese crédito. Cuando ese crédito, cuando esa deuda se va haciendo más grande, el índice de endeudamiento va a ser cada vez mayor y solamente, digamos, y automáticamente quienes te presten el dinero, los bancos, supongamos, ¿sí? O van a evaluar que vas a ser más riesgoso, con lo cual la tasa de que te van a prestar, el costo del pasivo va a aumentar y vos vas a tomar, debieras tomar el dinero hasta que iguale a la rentabilidad del activo, o sea, hasta que el efecto palanca termine siendo uno, porque luego un poco más ya va a ser perjudicial estar endeudado. Ahí sí va a ser perjudicial estar endeudado cuando el costo del pasivo sea superior a la rentabilidad del activo, ¿sí? Si la empresa no genera dinero, lo que va a terminar haciendo es que ese pasivo aumente, ya no por decisión estratégica de la empresa, sino por necesidades financieras. Y ahí sí estamos complicados, porque el negocio tiene que generar plata, ¿sí? El negocio tiene que generar dinero y el pasivo lo que tiene que hacer es, lo ideal es que apalanque esa generación de dinero. Por supuesto, el pasivo se va a llevar sus recompensas, que son los intereses, ¿sí? Pero en términos relativos, por eso es que vinculamos los resultados del activo con el activo y los resultados después de los intereses con el patrimonio neto, en términos relativos me tiene que convenir. Acuérdense, si traen 5 kilos de carne al asado, que no se coman más de 5, ¿sí? ¿Sí? Eso es para que usted entienda, ¿no? Para que sea un ejemplo, no en un examen final ni parcial, ¿sí? ¿Se entiende? Más o menos.
Bien, bueno, perfecto. Estoy buscando ya para ver qué vamos a ver la clase que viene. Denme un segundito y vamos a ver, quiero ver el cronograma. La clase que viene ya es el día 23. Vamos a ver estados contables proyectados, ¿sí? El caso 14, el práctico 14 de Norte Argentino, ¿sí? Porque sigue así, vamos a ver estados contables proyectados. El lunes 27 vamos a ver un práctico del estado de flujo de efectivo. Y el 16, y el 30 y el 3 vamos a ver prácticos integradores. ¿Bien? Bueno, ¿estamos hasta acá, chicos? Ah, ya les paso, ya mismo les paso la asistencia. Ahí está, ahí va. Profe, una consulta. Sí. No es de este trabajo práctico, pero cuando, por ejemplo, en los parciales nos pedirán las conclusiones sobre las liquidez, por ejemplo, liquidez corriente, liquidez ácida, liquidez seca, que podremos hacer una conclusión de las tres o, o hay que hacer de una por una, porque ahí no sabría cómo llegar a una conclusión o sea, analizando cada una. Lo que ocurre es que la liquidez corriente te mide el activo corriente dividido el pasivo corriente. Todo el activo corriente dividido el pasivo corriente. La liquidez ácida te está midiendo el activo corriente menos los bienes de cambio. O sea, te vas sacando lo menos corriente. Entonces, es digamos, la proporción de los activos corrientes menos los bienes de cambio que te alcanzan para cubrir el pasivo. Y la liquidez ácida, y la liquidez seca, perdón, es solamente los activos más corrientes. Caja y banco, o sea, las disponibilidades más las inversiones transitorias. ¿Sí? Eso lo comparamos con el total del pasivo corriente. Te va a medir cada una, te va a medir qué proporción del pasivo corriente alcanzas a cubrir con caja y banco más inversiones transitorias, con la caja y banco más créditos, ¿sí? Y el otro con caja y banco más créditos más bienes de cambio, ¿sí? Y luego cuando las relacionas y las vinculas, acuérdense, cuando veíamos que la liquidez corriente daba determinado índice, si la comparábamos con la liquidez ácida, la diferencia iba a ser la importancia relativa de los bienes de cambio respecto del pasivo. Y si la analizamos con la liquidez seca, la importancia relativa de los créditos con respecto del pasivo. Después se tienen muchos bienes de... ¿Cómo? Y en la conclusión sería, por ejemplo, la liquidez corriente, que nuestro activo corriente si alcanzaba o no a cubrir la cantidad de nuestros pasivos corrientes y así con la otra. En la única que tengo duda, ¿cómo sería en el caso de liquidez seca? Sería algo así como decir que es el activo más corriente que tenemos para cubrir nuestro pasivo corriente y sería como algo instantáneo, ¿no? Exacto, es que esa es la idea. Lo que ya tenés, la tutuca que ya tenés para hacer frente a plata que ya tenés así para hacer frente al dinero, al pasivo. Bien, bien. Gracias, profe. No, nada. Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Consulta? Si no es así, nos vemos si Dios quiere la semana que viene, jueves. ¿Sí?
The recording has stopped. Hasta el jueves, chicos, que estén bien. Chao, profe, gracias.